Una mansión con 160 habitaciones, construida sin descanso durante 38 años. Escaleras que no llevan a ningún sitio, puertas que se abren hacia el vacío, y un único propósito: engañar a los muertos. Esta es la historia de la mansión Winchester, y estás a punto de entrar. En 1881, Sarah Lockwood Winchester vio su mundo desmoronarse. En cuestión de meses, enterró a su hija recién nacida, víctima de marasmo, y poco después perdió a su esposo, William Wirt Winchester, heredero del mayor fabricante de rifles de Estados Unidos. Sola, sumida en un luto profundo y envuelta en un silencio asfixiante, Sarah heredó más que dinero. Heredó el peso de una fortuna construida con sangre. Por cada rifle Winchester vendido, una vida era arrebatada. En guerras, asesinatos, tragedias familiares, cientos, luego miles de muertes. Y mientras crecía la riqueza de la familia, también lo hacía la sensación de que algo no estaba bien. Empezaron a circular rumores. Se decía que los muertos no descansaban, que los espíritus de quienes murieron por esas armas seguían atrapados y sedientos de venganza. Afligida por el dolor y la culpa, Sarah comenzó a sentir que ya no estaba sola. Susurros en los pasillos, golpes en las paredes, visiones fugaces de figuras acechantes. Algo la observaba. Algo quería ser escuchado. Entonces, desesperada, buscó respuestas. Fue cuando un médium le dijo: «Las almas de los que murieron por culpa de tu fortuna te persiguen, y solo hay una salida: construir, y nunca dejar de construir». Sarah Lockwood Winchester no era una mujer común. Era la heredera de una de las mayores fortunas de América, fruto de la industria de rifles de la familia Winchester. Su esposo, William Wirt Winchester, había sido el tesorero de la Winchester Repeating Arms Company, creadora de las armas que conquistaron el oeste. Pero esa fortuna tenía un precio que, según Sarah, no era solo material. Después de perder repentinamente a su hija por una extraña enfermedad, y años más tarde a su esposo por tuberculosis, Sarah se sumió en un profundo duelo. Desesperada, buscó respuestas en el espiritualismo, una práctica muy popular en la época. Durante una célebre sesión espiritista, recibió un mensaje desde el más allá. La maldición de su familia provenía de las vidas arrebatadas por los rifles Winchester, y los espíritus de esas víctimas querían venganza. El consejo del médium fue claro: para escapar de la furia de los muertos, debía construir una casa, sin cesar, un refugio en constante transformación que confundiera a los espíritus, un laberinto imposible de completar. En 1884, Sarah compró una propiedad en San José, California, y allí comenzó una construcción que no se detendría por casi 4 décadas, sin un plano fijo, sin descanso. Solo martillazos, sierras y paredes que parecían moverse por sí solas. Por más que intentaran mantener el silencio, los pasillos de la mansión parecían tener vida propia. Empleados reportaban pasos donde no había nadie, golpes detrás de puertas cerradas, susurros recorrían las paredes durante la noche, y a veces alguien llamaba a Sarah, incluso cuando dormía sola. Un carpintero abandonó la obra tras ver una figura oscura atravesar una pared sólida. Otro juraba que una voz femenina le dictaba instrucciones al oído, aunque estuviera solo en el desván. Sarah, por su parte, no parecía asustada, solo concentrada. Caminaba con papeles en mano, anotando medidas y nuevos cuartos, como si siguiera instrucciones invisibles. Algunos criados decían que entraba en trance durante esas visitas nocturnas, que hablaba sola, que conversaba con los muertos, y que los muertos respondían. Quizás por eso la construcción nunca terminó, porque no lo hacía por voluntad propia, sino por obediencia, y quienes escuchaban, lo sabían. Los pasillos de la mansión Winchester no son silenciosos. Incluso cuando no hay nadie, se oyen pasos suaves, puertas que se cierran solas y susurros que parecen surgir de las paredes. Sarah creía que las almas de los muertos caminaban por allí, espíritus de quienes murieron por culpa de los rifles Winchester.
Por eso mantenía una rutina extraña. A medianoche iba a la sala azul, donde decía recibir instrucciones de los espíritus sobre qué construir al día siguiente. Testigos de la época afirmaron que Sara hablaba sola durante horas y que, al salir, hacía anotaciones que se convertían en planos de los cuartos más extraños de la casa: escaleras cruzadas, ventanas interiores, puertas que llevaban a ninguna parte. Según ella, cada nuevo cuarto servía para confundir a los espíritus y evitar que se acercaran demasiado. Incluso después de su muerte, los reportes de sonidos inexplicables continúan. Algunos dicen que Sara nunca estuvo sola allí y que quizás todavía está. Existen registros de huéspedes que pasaron solo una noche en la mansión y juran no volver jamás. Un periodista, alojado en 1909, relató haber despertado con el sonido de muebles arrastrándose, aunque estaba solo. Al salir del cuarto, vio una figura atravesar el pasillo y desaparecer tras una pared. Otro huésped describió una sombra inmóvil al pie de su cama, observándolo en silencio hasta el amanecer. Empleados hablaban de puertas cerradas que se abrían solas, corrientes de aire gélido provenientes de habitaciones selladas y objetos que cambiaban de lugar sin explicación. Muchos renunciaban tras pocas semanas, incapaces de soportar la atmósfera del lugar. Se dice que algunos visitantes jamás salieron, que las almas inquietas encontraron refugio en los pasadizos infinitos de la mansión, que sus pasos aún resuenan por los pasillos como un recordatorio. La mansión fue construida para encerrar espíritus, pero quizás encerró más de lo que Sara imaginaba. Detrás de paredes aparentemente sólidas, hay pasadizos secretos. Detrás de los pasadizos, cuartos sin ventanas, sin puertas visibles, como si hubieran sido sellados a propósito. Algunos fueron descubiertos por accidente, décadas después de la muerte de Sara. Otros, aún hoy, aparecen en antiguos planos de la mansión, pero no pueden ser localizados físicamente. Uno de esos cuartos, oculto tras un armario giratorio, contenía solo una mecedora mirando hacia la pared. Otro, en el desván, tenía marcas circulares en el suelo, como si algo hubiera sido arrastrado repetidamente en torno a un punto central. Investigadores creen que Sara ordenaba construir y luego sellar ciertos cuartos, quizás para encerrar espíritus específicos, o tal vez para obedecer instrucciones que ni ella comprendía del todo. Lo cierto es que algunos de esos espacios emiten sonidos, gemidos apagados, golpes sordos, como si algo aún siguiera atrapado ahí dentro, y como si prefiriera seguir así. Entre todos los cuartos de la mansión Winchester, hay uno que genera más temor que curiosidad. Una habitación oculta cerca del ala este, conocida entre los empleados como el cuarto de las voces. Pocos se atreven a acercarse. Quienes han entrado relatan haber oído susurros provenientes de dentro de las paredes, voces que murmuran frases incomprensibles, pero con una intención clara: expulsar a los intrusos. Curiosamente, el cuarto siempre está más frío que el resto de la casa, incluso en los días más calurosos del verano. Y hay reportes de brújulas que giran sin control cuando se colocan en el centro de la habitación, como si algo allí alterara el campo magnético. Según un antiguo diario encontrado entre las pertenencias de Sara, ella evitaba ese cuarto. Lo llamaba el punto de intersección, como si algo se hubiera abierto allí y jamás se cerró. Algunos creen que la mansión no solo atrajo espíritus, sino que creó una grieta entre dimensiones, y que, en ese cuarto específico, esa frontera es más delgada. Hasta hoy los visitantes reportan escalofríos intensos al pasar por la puerta. Algunos juran escuchar sus propios nombres susurrados en la oscuridad. Otros simplemente se niegan a entrar, y quienes lo hacen nunca se quedan por mucho tiempo. Entre las mayores excentricidades de la mansión Winchester, ninguna es tan simbólica como la escalera que sube hasta el techo, sin puerta, sin salida, solo peldaños que conducen a la nada. Los visitantes suelen detenerse frente a ella en silencio, como si el absurdo de esa construcción revelara algo más oscuro. ¿Por qué construir una escalera que termina en una pared sólida? Los investigadores creen que no fue un error. Sarah Winchester habría mandado construir estructuras,
así como trampas espirituales. Caminos que confundieran a los muertos. Rutas falsas para que las almas perdieran su rumbo y nunca la encontraran. Y esta escalera, en particular, habría sido creada para atraer entidades persistentes, atraparlas en un ciclo eterno de subir sin llegar jamás. Con los años, se acumularon testimonios extraños en torno a esa escalera. Personas que, al subir los primeros peldaños, sienten un vértigo repentino. Otras dicen escuchar pasos viniendo de arriba, aunque saben que no hay nada más allá. Una visitante se desmayó allí y al despertar repetía una frase en susurros. Ya vienen bajando. En la mansión Winchester, no todo fue construido para los vivos. Y quizás en esa escalera sin destino, los muertos aún caminen. Durante una restauración en los años 2000, trabajadores de la mansión Winchester derribaron una antigua pared y encontraron algo que no debía estar allí. Una sala entera, sin puertas, sin ventanas, completamente aislada. No había registro de ese espacio en ningún plano de la casa, ni en los originales ni en los modificados por Sarah. Dentro de la sala se acumulaba polvo de décadas. En el centro, una silla caída, junto a una lámpara de aceite apagada. Pero lo más perturbador estaba en las paredes. Decenas de marcas de uñas, como si alguien, o algo, hubiera intentado salir de allí desesperadamente. No había señales de entrada, solo la sala, atrapada en el tiempo. Desde entonces, empleados afirman sentir una extraña pesadez al pasar por esa zona. Algunos escuchan golpes suaves tras las paredes, siempre con el mismo ritmo, como si fuera algún tipo de código. Otros se niegan a trabajar en esa ala de la mansión. Especialistas sugieren que Sarah mandaba sellar ciertos cuartos para aprisionar entidades. Pero esta sala, sin nombre, sin función y sin salida, parece haber sido olvidada incluso por los propios fantasmas. O tal vez, escondida a propósito. La mansión Winchester aún está allí, imponente, intacta. Un laberinto de puertas falsas, pasillos que se doblan sobre sí mismos y escaleras que no conducen a ningún lugar. Es visitada por miles cada año, pero pocos salen de allí sin llevar algo consigo. Un peso, un silencio que parece tener voz. Los guardianes del lugar reportan caídas súbitas de temperatura, brújulas que se vuelven locas y susurros donde no hay nadie. Algunos turistas sienten náuseas, otros se desmayan. Muchos relatan sueños extraños en las noches siguientes, siempre dentro de la casa, incluso estando ya lejos de ella. Sarah Winchester murió en 1922, pero dejó un enigma. Dicen que enloqueció. Otros creen que vio lo que nadie quiso ver. Tal vez la mansión fue más que un refugio. Tal vez fue una advertencia. Un portal sellado con ladrillos y miedo. Porque una casa construida para los muertos nunca será solo una casa. Y quien entra en ella nunca sale completamente solo.